Un saludo a mis hermanos en esta hora. Se me dio el privilegio de hablar acerca del lavamiento de los pies, que como discípulos de Jesús debemos hacer también. Vamos a ver en base a la palabra por qué debemos de hacerlo y quién fue nuestro mayor ejemplo en hacerlo. En el capítulo 13 vamos a estar centrando nuestro tema. En el versículo 4 vamos a comenzar. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. En esta palabra vemos cómo Jesús, estando ya sentado a la mesa, se quita del lugar y empieza a prepararse para hacer el lavamiento de los pies a sus discípulos. Recordando que si leemos antes del versículo 4, nos dice la palabra que ya el tiempo de Jesús estaba acercando, por eso Jesús ya estaba preparando los últimos detalles con sus discípulos, porque él venía del Padre, nos dice la palabra, y tenía que regresar al Padre. Como sabemos, antes de la crucifixión, Jesús dejó arreglado todo, algunos temas, ¿verdad? Y uno de ellos fue también en la orden del lavamiento de los pies. Claro está que para nosotros realizar este acto de lavamiento de los pies, vamos a enfatizar este tema en 3 puntos importantes. Uno de ellos es la humildad. Si en el corazón del cristiano, del Hijo de Dios, no hay humildad, nosotros como seguidores de Cristo, una de las características que debemos de tener es ser humildes. Si no hay humildad, este acto no lo podemos hacer, obviamente, porque quizás en el mundo natural, en la vida secular, lo llamamos que no permitas que nadie te humille, pero en realidad es una característica que nosotros como cristianos debemos de tener, la humildad. Porque para hacer este acto es necesario descender a los pies de la persona a la cual le vamos a lavar los pies y estar allí un tiempo por mientras le lava los pies, se los seca. Ese es el proceso que Jesús hizo con sus discípulos. Si no hay humildad, esto es muy difícil llevarlo a cabo, porque nadie quiere estar bajo los pies de una persona, ¿verdad? En la vida natural. Pero nosotros como cristianos sabemos que esa es nuestra característica, humildad. Al menos eso es lo que debemos de tener. Número 2, el servicio o servir. Jesús nos recalca una y otra vez en su palabra. Lo encontramos en Mateo 20, 27 al 28. Y le dice a sus discípulos que él no vino a ser servido, sino vino a servir. El que quiera ser primero entre vosotros sea vuestro siervo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ese debe ser nuestro estilo de vida, el servir. Como cristianos debemos intentar cada día parecernos más a Jesús. Como Pablo lo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo en su vida diaria procuraba parecerse más a Jesucristo. Y ese es el propósito de esta palabra, de decirte que tú tienes que parecerte más a Jesús. Yo necesito parecerme más a Jesús cada día, morir a mi yo. Jesús vino a servir. Denle de comer a esas personas, decía Jesús, y él era el primero en comenzar a buscar pan y a multiplicarlo y a darle de comer a estas personas. Venía Jesús, hay que orar. Jesús estaba en servicio en oración. Jesús estaba en el servicio para la gente que estaba enferma, para la gente que necesitaba una palabra, para la gente que necesitaba perdón. Jesús vino a servir. Vemos una y otra vez que el ministerio de Jesús fue servir, fue servir. No hay una palabra donde Jesús no sirviera. En cualquier área Jesús estaba sirviendo, porque ese era el propósito de Jesús, enseñarnos con su ejemplo lo que es la vida del cristiano. Punto número 3, y para mí es el más importante, lo encontramos en Juan capítulo 13, en el versículo 14, y nos dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. En esta ocasión vemos que no hay más que explicar. Él nos dice, porque ejemplo os he dado. Ejemplo he sido para ustedes el que lleven a cabo esta práctica.
Y no debe ser necesariamente una fecha establecida por un lugar, un calendario, sino que en el momento que te ponga el Señor, que nos ponga el Señor lavar los pies a alguien, hacerlo. Porque la palabra nos dice que debemos de ser ejemplo, porque Él fue ejemplo para nosotros. Por lo tanto, esta práctica es una práctica que como cristianos debemos de llevarla a cabo. En Juan 13:14 nos está repitiendo, yo el Maestro, yo el Señor, yo lo hice. Y si usted y yo recordamos que quién es el Maestro, ese es Jesús. ¿Quién es nuestro ejemplo? Ese es Jesús. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? Es Jesús. Siempre en todas las áreas de nuestra vida debemos estar regidos por ese ejemplo del Maestro. Que la palabra sea vida en nosotros, mis hermanos. Que la palabra sea nuestro guía, nuestra dirección. Que hagamos todo conforme a su voluntad. Porque estos son los tiempos, hermanos, en los que Dios está viendo nuestro servicio, nuestra forma que estamos actuando, nuestra humildad, el que nos parecemos a Él, el que estamos faltando. Necesitamos cada día parecernos más a Jesús y decir, yo voy a ser imitador de Jesucristo cada día. Dios te bendiga en esta hora, mis hermanos. Te agradezco que hayas visto este video y gracias por la oportunidad que se me dio de hablar esta palabra. Te bendigo en nombre de Cristo Jesús. Amén.